La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de vosotros, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Hoy iniciaremos el tema referente deberes del creyente. En principio, el creyente debemos fundamentarnos en base a la Escritura. Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La edificación debe ser sobre los fundamentos de los apóstoles, lo que hablaron los apóstoles. Porque los apóstoles no hablaron nada de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Aún nuestro Señor Jesucristo, en su época no existía el Nuevo Testamento. Era el Antiguo Testamento. Por esto dice, edificados bajo los fundamentos de los apóstoles. Lo que hicieron los apóstoles, lo que nos dejaron señalados, y los profetas, antiguos, mayores y menores, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aún nuestro Señor Jesucristo nos habló antes de ser crucificado que nosotros debíamos de creer en los escritos de las Escrituras. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en San Juan capítulo 5, verso 46 y verso 47. Porque si vosotros creeréis a Moisés, creeréis a mí, porque de mí escribió él. Cuán importante es hacer caso a nuestro Señor Jesucristo. Quienes creerían a Moisés debían de creer en Jesús. Y lo que escribió Moisés de nuestro Señor Jesucristo. De manera que pues la Escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar. San Juan 5:47. Si a sus escritos no creeréis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Quien no cree en los escritos de Moisés, es imposible creer en Jesús. Hoy en estos tiempos mucha gente cree en Jesús, hasta los hechiceros, los brujos, pero no respetan lo que escribió Moisés. ¿Qué escribió Moisés? La cabecera de la Escritura, el Pentateuco, libro de Génesis, Éxodo, Números, Levítico, Deuteronomio. La cabecera de la Escritura escribió Josué, los reyes, Isaías, Jeremías, en base a lo que estaba escrito. Es más aún que dijo nuestro Señor Jesucristo en San Lucas 24, versos 44 y 45. Él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés. Es decir, todo lo que estaba escrito en el Pentateuco y que Moisés había escrito se cumpliese. Y en los profetas y en los salmos. Entonces, recomendó nuestro Señor Jesucristo que todo se cumpliese lo que estaba escrito por Moisés y los profetas y en los salmos. Verso 45, entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras lo que estaba escrito. El creyente, su sustento básico tiene que ser en ello, en las Escrituras. Segunda Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16. Que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras. Debemos de saber las Escrituras que están escritas a través de los profetas, apóstoles, lo que escribió Moisés, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación o salud por la fe que es en Cristo Jesús. Necesariamente es saber las Escrituras, las verdaderas interpretaciones, lo que nos expresa. Toda Escritura es inspirada divinamente. Ningún profeta escribió a su antojo. Ninguno de los apóstoles escribieron a su manera, sino fue divinamente. Y útil para enseñar.
quien enseña debe enseñar lo que está escrito. Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para redarguir, debemos redarguir conforme a lo que está escrito, y para corregir, debe corregirse tal como está. Y para instruir en justicia, debe enseñar tal como está escrito. Eso pasó con los apóstoles, como indica en el libro de San Juan, en el capítulo 2, versos 22 y 23. Por tanto, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la Escritura y a la palabra que Jesús les había hablado. Algunos habían escuchado la expresión de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no habían valorado lo que estaba escrito. Pero cuando se resucitó, creyeron a la Escritura y a la palabra que les había dicho. Estando en Jerusalén en la Pascua, la fiesta solemne, en el día de la fiesta, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Entonces nos vemos en la Escritura, nos recomienda que muchos creyeron en la fiesta, en las palabras de Jesús, por el poder del Espíritu Santo que obraba en Jesús, pero en base a la Escritura. Y en la Escritura nos enseña muchas cosas, los deberes del creyente. El creyente, como dice San Juan 3, 16, 17, de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Es decir, Dios tuvo tanto amor a esta creación que Dios hizo al ser humano, a la naturaleza, que sean participantes de esta naturaleza divina. Un amor inmenso en que envió a su Hijo único, unigénito en su género, nuestro Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y todo aquel que cree debe creer lo que está escrito, para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hablamos del unigénito, es nuestro Señor Jesucristo. Y Israel es el primogénito. Hay una diferencia abismal entre el primogénito y el unigénito. Aquí es necesario creer en el Hijo unigénito, que vino por medio de Él la salvación, a darnos una oportunidad, y que el creyente reconozca lo que está escrito, tal como indica las Escrituras. Un ejemplo de los creyentes que nos dejó Dios es, si alguien desea entender las Escrituras, así como en el tiempo de Jonás, los ninivitas que escucharon la predicación de Jonás, creyeron en él, en Dios. Al creer, para ser salvado y socorrido por nuestro Creador, creyeron y empezaron a ayunar. Libro de Jonás, capítulo 3, verso 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Tú has creído en Dios, muy bien, pero también debes pregonar ayuno, debes de ayunar, para llegar con un propósito. El ayuno nunca se hace por hacer, sino con un propósito, de recibir algo de lo alto. Creyeron a Dios y pregonaron ayuno, y vestiéronse de sacos desde el mayor de ellos hasta el menor de ellos, para que Nínive no sea destruido. Y Dios oyó de estos creyentes ninivitas, dejándonos un ejemplo, que el creyente, si desea aprender algo más de las Escrituras, necesarios ayunar. Para pedir a Dios requiere el ayuno. El libro de Esdras 8:21 indica
publiqué ayuno junto al río de Jaba para solicitar del camino derecho para nuestros hijos, para que Él enderece nuestros pasos. Entonces solamente el hombre puede cambiar cuando cree y empieza a ayunar como creyente. Quiere entender algo, solicitar algo de Dios. Para ello se hace un ayuno. El creyente estamos en el deber de esto. Pero cuán importante también es que el creyente, si algo ha practicado lo malo, debe dejar ese malo. Hoy en día, como dice Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces, dice. Pero recuerda que los demonios también creen y tiemblan. Entonces, si el hombre cree en Dios, el demonio también cree, seríamos iguales. El demonio cree, pero no obedece. Para eso es importante la obediencia. Para ello es importante la sumisión, el creyente a las ordenanzas de Dios. Dejar la iniquidad, el pecado. El creyente tiene que dejar de hacer lo malo. Mientras el diablo cree, pero no quiere dejar de hacer lo malo, ni dejará de hacer lo malo. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versos 18 y 19. Muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Que el creyente debe de confesar sus pecados y apartarse, y debe dar cuenta de sus hechos. O reconocer que fue un error practicar artes vanas. Por esto dice verso 19, asimismo muchos de los que habían practicado vanas artes, la brujería y la hechicería, trajeron los libros y los quemaron delante de todos y echaron la cuenta, el precio de ellos. Hallaron 50,000 dinarios. En tiempo de los apóstoles, los creyentes, para dedicarse su creencia verdadera en Dios, si alguien ha practicado malas artes, como la hechicería, la quiromancia y cuántas ciencias ocultas que existen, es parte del pecado. Debe de quemar estas cosas, así como hicieron los apóstoles, como lo estamos viendo en este versículo, Hechos 19:19. Que estos libros de artes de magia en esa época costaban 50,000 dinarios. El dinario es una moneda muy antigua que equivale a un jornal diario, es decir, 50,000 diarios, lo que gana un ser humano, llegaba a costar esos libros en esa época de los apóstoles. Era de gran precio. Sin importarles, quemaron, confesaron sus pecados y se apartaron, para que la prosperidad de Dios sea sobre esta persona. Dice Proverbios 28:13, el que confiesa sus pecados prosperará, pero quien lo confiesa y se aparta. Entonces el creyente es muy importante, si algo ha practicado lo malo o incorrecto, debe de quemarlo para que el mal lo deje. Ha decidido servir a nuestro Señor, a creer en lo que está escrito, debe venir al arrepentimiento y debe creer en el Evangelio. Libro de San Marcos, capítulo 1, verso 15. Diciendo, el reino es cumplido, el reino de Dios está cerca, arrepentíos y creed al Evangelio. Ha llegado el tiempo del arrepentimiento y la remisión de pecados. Se cumplió el tiempo señalado por nuestro Creador en que Dios levantara hombres conforme a su propósito. Esta iniciación, este cumplimiento de los gentiles, de levantar un restaurador, uno que enseñe correctamente según Dios, que esto veremos en otro tema. Ha llegado el tiempo
y el reino de Dios se ha acercado, en que todas las personas se arrepientan y crean al Evangelio. El Evangelio es el cambio de vida, de novedad. El Evangelio son las enseñanzas que nos enseñaron nuestros ancestros en la obediencia a los mandamientos por la fe. De creer al Evangelio, el arrepentimiento conduce a esto. Esto es lo que nos dice San Marcos 1:15. Al creer al Evangelio son los santos mandamientos. Esto nos dice en el Salmos 119, verso 66. Enséñame bondad de sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. El rey David salmista ruega a nuestro Creador que le dé un entendimiento correcto como Dios quiere, pero había creído en sus mandamientos. Al creer en sus mandamientos, en las normas establecidas a Dios, tan solamente haber creído, Dios le da la amplia facultad de pedir entendimiento, sabiduría a nuestro Creador, y Dios le concederá. Esto hicieron, así como el apóstol San Pablo, así como Pedro. Libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 24, verso 14. Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Nos da un testimonio Pablo. Está dando una confesión sincera, que conforme a aquel camino que llaman herejía. Es así. Cuando una persona empieza a analizar las Escrituras o acudir a una iglesia israelita, mucha gente dice: ¿a dónde te has metido? Lo llaman como herejía, como una congregación peligrosa, como una congregación de herejía y de perdición. Pero así también hicieron con el apóstol San Pablo, porque Pablo en sí era fariseo, pero cuando conoció a Cristo Jesús, cuando llegó a ser israelita, le dijeron que era parte de la herejía. Pero sin embargo dice: así sirvo al Dios de mis padres. Así es necesario creer conforme a la Escritura, creyendo todas las cosas que en la ley, en la radiación de la enseñanza y en los profetas están escritas. Una vez más la Escritura nos hace mención que cuán importante el creyente debe creer. Así debe servir a Dios como está escrito en la ley y en los escritos de todos los profetas, porque esta es la Escritura sagrada, desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, tal como está registrado. Cuando la persona ha creído en los escritos de los profetas y en los apóstoles, ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Libro de San Juan Evangelio, en el capítulo 12, verso 47 y 48. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? El que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. En aquel tiempo nuestro Señor Jesucristo dice: el que oyere mis palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Esas palabras eran los 10 mandamientos. Palabras de vida, palabras de salvación, palabras que conducen a la vida eterna. Por esto dice: el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no vino a juzgar en el tiempo cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, las palabras de vida, la palabra de salvación, que son los 10 mandamientos, ella le juzgará en el día postrero,
Es decir, que cada uno, cada oyente, daremos cuenta de que tuvimos la oportunidad de escuchar los 10 mandamientos, de que tuvimos una oportunidad de oír palabras de vida, porque esas palabras de vida, así como nuestro Señor Jesucristo enseñó mandamientos, tal como dice el verso 49, porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que debo decir, de lo que debo de hablar. Sé que su mandamiento es vida eterna. Entonces nuestro Señor Jesucristo no habló su propio mensaje, no hizo doctrina distinta a lo que el Padre había enseñado a Moisés, lo que el Padre había enseñado a Jeremías, a Isaías, a Daniel, a Zacarías, a Malaquías. No era distinto. Por esto dice, porque yo no he hablado de mí mismo. Y cuando uno estudia la Escritura, nos damos cuenta que estos mandamientos existen desde el cielo. En el cielo existen estos mandamientos. Toda la enseñanza que Moisés enseñó, lo que oyó fue de Dios, que le dio en el monte Sinaí. Palabras de vida, así como nuestro Señor Jesucristo reconoce que el Padre le dio palabras para hablar, para decir, y reconoce y dice, sé que su mandamiento es vida eterna. Es decir, los 10 mandamientos conducen a la vida eterna. Por eso es cuán importante reconocer estos 10 mandamientos. Quien no reconoce a estos mandamientos no hace caso a nuestro Señor Jesucristo ni a las Escrituras. Quien dice que ya pasó, comete hierro, comete error. Ignorando las Escrituras, dice en otro texto. Erráis ignorando las Escrituras, diciendo que esto ya pasó. Entonces estos mandamientos son palabras de vida. El creyente debe de creer. Observemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que estas palabras de vida Dios le dio a nuestro padre Moisés, tal como dice el libro de Hechos capítulo 7, verso 38. Este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Con nuestros padres recibió las palabras de vida para darnos. Es decir, Moisés recibió palabras de vida, palabras que conducen a la vida eterna. No fue palabras simples. Y estas palabras son 10 palabras. Deuteronomio 4:13. Él os anunció su pacto, puso por obra, dice, las 10 palabras. A la letra nos indica que cuando Moisés recibió, tal como decía en Hechos 7:38, Moisés recibió palabras de vida. Y estas palabras eran 10. 4:13 de Deuteronomio. Él os anunció su pacto, el contrato, el convenio que hizo, el cual os mandó poner por obra las 10 palabras escritas por ambos lados en piedra. Estas palabras de vida a los mandamientos, nuestro Creador le dio a Adán en forma oral. Estas palabras de vida le dio a Abraham en forma oral. Por eso dice en Génesis 26:5, por cuanto Abraham oyó mi voz. ¿Cómo recibió Abraham? Oyendo. Por eso decimos la ley oral, la ley expresada por nuestro Creador. Estas palabras de vida que Abraham oyó, también oyó Noé, palabras de estos mandamientos. Ya que todo era oral, después tuvo que Dios dar a Moisés ya escrita en 2 tablas de piedra, pero eran las mismas palabras, las mismas ordenanzas, no había cambio. Por eso Moisés recibió, era escritura de Dios, dice el Éxodo 32:15-16, que Dios escribió con su propio dedo y le dio a Moisés en 2 tablas de piedra por ambos lados escrito, que eran palabras de Dios, que eran 10 mandamientos.
en el cual debemos de fundamentarnos en estos santos mandamientos. No eran escritos de Moisés propio, sino eran escritura de Dios. Veamos lo que nos indica en el libro de Éxodo 32:15. Volvióse Moisés, descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, tablas que testifican. Las tablas escritas por ambos lados, 2 tablas por ambos lados, es decir, por los 4 lados. De una parte a la otra estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Estas palabras eran escritas en el tiempo de Moisés en 2 tablas de piedra, y que hoy ya no es escrita en 2 tablas de piedra, sino en el corazón. 2 de Corintios capítulo 3, versos 2, 3, nos dice el apóstol San Pablo que en estos tiempos ya no va a venir escritas las mismas palabras en 2 tablas de piedra, sino en el tabla del corazón. 2 de Corintios 3, 2. Nuestra letra sois vosotros escritas en vuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres. Todo el mundo conocerá. A lejos se conoce el siervo de Dios, a lejos se conoce el Hijo de Dios. Siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escritas no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Para estos tiempos los 10 mandamientos viene escrito en el corazón de alguien, quien fue nuestro gran fundador, el varón de Dios, Ezequiel Atahualpa Gamonal, quien recibió también estos mandamientos en su corazón y que hoy vemos en serigrafía estos santos mandamientos y que hoy lidera el excelentísimo varón Ezequiel Jonás Atahualpa Molina, quien sigue los mismos pasos de su padre en estas mismas enseñanzas de lo que enseñaron los profetas, de lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo, lo que enseñaron los apóstoles, que son estos santos mandamientos. Entonces la base fundamental es de creer en estos santos mandamientos y obedecer para que el creyente ha creído al Evangelio, a este cambio de transformación de vida, donde nos enseña a hacer muchas cosas, donde el hombre viene a cambiar, es útil para la sociedad. Hoy en estos tiempos, por no haber creído en estos mandamientos, empieza el pandillaje, empieza los secuestros, infringiendo las normas de Dios, inicia la corrupción en el mundo, porque se han alejado de estas normas de Dios. Normas establecidas por nuestro Creador, que son mandatos. Por eso le dijo a Moisés Dios, Éxodo 24:12, espera allá y te daré tablas y mandamientos que he escrito para enseñarlos. Estos mandamientos habían sido escritos para la enseñanza del mundo. A eso también nuestro Señor Jesucristo nos hace mención. También se le apareció a los santos apóstoles, les dio mandamientos. Observemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dio a los apóstoles? Mandamientos por el Espíritu Santo. Ya no esos mandamientos que enseñó a Adán en forma oral, ni a Abraham, ni a Noé en forma oral. Ya esos mismos mandamientos que enseñó a Moisés, escrita en 2 tablas de piedra,
eso mismo viene ahora, estos mandamientos, por medio del Espíritu Santo. Por esto dice, hasta el día en que habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo, Hechos 1:2, a los apóstoles que escogió fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndolos por 40 días, hablando desde el reino de Dios. ¿Qué dio nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles? Los mismos mandamientos orales que recibió Adán, los mismos mandamientos que recibió Noé, los mismos mandamientos que oyó Abraham, que en esa época era oral. Estos mismos mandamientos que Moisés recibió por escrito en 2 tablas de piedra, nuestro Señor Jesucristo le dio mandamientos por medio del Espíritu Santo a los apóstoles, durante 40 días y 40 noches antes de ascender al cielo. Y lo recomendó que estos mandamientos se enseñasen. Eso nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 28, versos 19 y 20. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nuestro Señor Jesucristo, ahora sí dijo, vayan, después de darles mandamiento por el Espíritu Santo, dijo, vayan, prediquen, doctrinen a todos los gentiles, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Les dio mandamientos, eso enseñen. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amados hermanos, esas mismas enseñanzas que recibieron los apóstoles, también enseñaron los apóstoles. Verifiquemos en la Escritura, en los Hechos de los Apóstoles, el apóstol San Pablo también enseñó lo mismo. Hechos 28, versos 23. Hechos 28, 23. Habiendo